marzo del 2010 participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná-Raangá y este es un diario de esa experiencia. La distancia de Rosario a Santa Fe son 170 kilómetros, 1 hora y media por autopista. Zarpamos del puerto de Rosario el viernes a la noche y llegamos a Santa Fe el domingo a mediodía. Fueron 40 horas de navegación. Empezamos a entender que debemos entregarnos a un tiempo que no conocemos. Pero Joan no se impacienta. Es más, da la bienvenida a este aprendizaje de la lentitud. ¿Qué pasa? No pasa nada. Y cuando pasa, se le saluda. Juan de Garay fundó Santa Fe en 1573, a la vera de los ríos Paraná y San Javier, en la zona del actual Cayastá, con el lema Abrir puertas a la tierra, estableciendo así una base estratégica en la ruta colonial que comunicaba el Paraguay y el Río de la Plata por vía fluvial con la región de Tucumán y Cuyo hasta Perú por tierra. Pero 80 años más tarde, debido a las frecuentes inundaciones y la permanente resistencia de los pobladores originarios, se decide trasladarla 80 kilómetros al sur, refundándola como Santa Fe de la Veracruz. La ciudad que se asienta en el sitio actual es una réplica exacta de la que los pobladores habían dejado en Cayastá. Esa réplica implica una grilla de 6 por 11 manzanas, ubicadas en condición longitudinal en sentido norte-sur, y con la plaza desplazada del centro geográfico. Esa plaza se encontraba a 2 cuadras del río, como era habitual, según las fundaciones de leyes de Indias, en aquellas ciudades que eran costeras. No obstante, la ciudad queda durante 2 siglos congelada en lo que fue el asentamiento inicial. Lo que fue sufriendo una transformación importante es el emplazamiento del puerto. El puerto que inicialmente ubicábamos en dirección a la Plaza Mayor se fue desplazando poco a poco sobre la costa en dirección al norte. El otro tema de interés es la aparición de los primeros puentes, la necesidad de atravesar los ríos para que la ciudad comience a expandirse. Y en este sentido, el primer puente importante está vinculado con la aparición del ferrocarril. El ferrocarril Santa Fe a las Colonias va a tener su estación de cabecera en la ciudad de Santa Fe a partir de 1885, donde la compañía ferroviaria construye un puerto sobre el río Colastiné, distante 11 kilómetros del emplazamiento de la ciudad,
y para atravesar la boca de la laguna es necesario la construcción de un puente. Ese puente es una de las primeras obras de infraestructura significativas en la relación ciudad-río. Y llegamos hacia un punto bastante neurálgico en la historia de la ciudad, que es mediados de la década del 80 del siglo XIX, donde también todo el frente costero empieza a ser atractivo desde un punto de vista paisajístico. Cuando se traza el Boulevard Gálvez, en 1887, uno de sus extremos es precisamente la boca de la laguna, este punto donde también se estaba produciendo el atravesamiento ferroviario. En ese punto, el proyecto de Boulevard Gálvez incluía la estación de baños, o sea, un lugar de recreación de la población de la ciudad y culminación a su vez del primer gran paseo público que se estaba proponiendo con el Boulevard. Interesa marcar que esta, que inicialmente se planteó como una estación de baños sin mucha definición en el proyecto, apenas una década más tarde va a convertirse en el primer gran parque público de la ciudad, que es el Parque Oroño. Y el Parque Oroño da origen a otro elemento donde el río pasa a jugar con un sentido paisajístico, que es la Avenida Costanera, que va a tener un primer tramo desarrollado entre 1902 y 1905, que va a ser de apenas 3 cuadras, pero que implica el reconocimiento de la idea del paisaje fluvial. Hasta entonces la relación con el río había sido una relación más pragmática en el espacio portuario, pero sin ningún tratamiento especial. Eso es un cambio interesante que se da en la ciudad en la última década del XIX y primera década del siglo XX, en términos de reconocimiento de este paisaje fluvial. A principios del siglo XX, Santa Fe tuvo un crecimiento importante, que entre otras cosas impuso la necesidad de un acueducto que abasteciera a la población de agua potable. El río Colastiné garantizaba la mejor calidad y caudal de agua. Para trasladar el agua tomada del Colastiné hasta la planta potabilizadora, se utilizaba un acueducto que tenía como punto crítico precisamente el atravesamiento de la boca de la laguna. Y allí es que se empieza a plantear la necesidad de un puente acueducto. El primero de ellos, cuando estaba apenas terminado en 1905, fue arrasado por la primera gran creciente del siglo XX. Siguieron varios intentos hasta llegar a concretarse ya en la década de 1920 nuestro tradicional y reconocido puente colgante, que tuvo esa doble función, puente carretero y puente acueducto. Durante mi infancia, hacíamos el trayecto Rosario-Paraná en auto todas las semanas. Había un momento mágico en el que nos peleábamos por la ventanilla, el cruce del puente colgante. En el 83, luego de una dramática inundación, el puente se cayó. Recuerdo la triste resignación de verlo tumbado durante casi 20 años, un gigante herido en la puerta de entrada de la ciudad. En el 2001, finalmente, el puente volvió a levantarse, devolviendo a la ciudad un símbolo de su historia y su identidad. Diversos puentes fueron barridos por la correntada en oportunidades de distintas crecidas. Puentes de madera, puentes de hierro, fueron eliminados por las diferentes embestidas del agua. Cerca de los inicios de la década de 1920 se piensa en que la doble necesidad de realizar un puente que sirviese a la vez como puente carretero, pero también como acueducto, fue pensado entonces con un sistema de puente colgante y se resuelve solo con 2 apoyos, en este caso para salvar una luz de 300 metros, que es el tramo que tiene que cubrir.
La laguna Setúbal es el punto de cruce más angosto, pero también implica, en tiempo de crecidas, una gran aceleración de agua y una descomunal presión de los camalotes. Es por eso que se precisaba una estructura que obstaculizara lo menos posible el paso del agua. En un puente colgante, en lugar de grandes pilares de hierro o hormigón, son los cables de acero, más flexibles y resistentes, los que lo sostienen. Los ejemplos más famosos son el Golden Gate en San Francisco y el puente de Brooklyn en Nueva York. Las estructuras de acero del puente santafesino fueron prefabricadas en Francia y llegaron por barco en 1924. En 1925 se inauguró el acueducto y en 1928 el puente. Estamos haciendo mediciones prácticamente quirúrgicas en el río y eso nos permite conocer un poquito más su comportamiento, avanzar el conocimiento en algunas áreas muy específicas, no en todo, ¿no? Porque es un río demasiado complejo y demasiado poderoso como para entenderlo en poco tiempo. Y si ustedes piensan que estamos trabajando en un río que es un gran río de llanura, un río de baja pendiente, un río que llega a tener en su parte más ancha hasta 70 kilómetros de ancho en la planicie, esas mediciones nos permiten después hacer ingeniería de las más variadas aplicaciones, es decir, cuál es la velocidad cerca de una orilla, a qué velocidad se erosiona esa margen, cómo está relacionada esa erosión de la margen con la velocidad del flujo, la socavación del lecho. Acá, por ejemplo, en Santa Fe hemos tenido muchísimas pérdidas de infraestructura con los años, con las sucesivas crecidas. Cuando en 1983, con una de las fuertes crecidas a la que se sumó la falta de mantenimiento por problemas de burocracia administrativa, el puente colapsa, cayendo la mitad de la estructura, prácticamente la sección este completa, hacia el lecho de la laguna y arrastrando toda la estructura superior de cableado y por supuesto perdiéndose casi la totalidad del tablero. El puente colgante fue reconstruido hace pocos años y entre otros motivos el original colapsó por erosión de la pila este y la socavación de la pila este fue muy pronunciada, un poquito inadvertida por los organismos en su momento, pero en realidad esa erosión es función de esas velocidades que estamos midiendo con este aparato. Para eso estamos en las facultades, para estudiar este tipo de cosas y asesorar a los organismos públicos competentes en su debido momento. Una de las cosas que también hemos visto cuando estábamos navegando ahí el río era la formación de una serie de vórtices que se denomina vórtices de von Karman, que es agua que está rotando. Uno puede llegar a ver que los camalotes o la espuma que está en superficie, la basura superficial, se concentra y empieza a girar con una cierta velocidad que llama la atención. Entonces acá tenemos lechos arenosos y esos vórtices lo que hacen es moldear la forma de esa olla artificial, producto del encuentro de la pila, que es una imposición artificial del hombre, con el medio ambiente, no con el río. Cuando uno tiene una planicie tan grande como esta y la restringe, tarde o temprano el río va a venir por lo que le pertenece y va a reclamar su derecho de paso. Entonces lo que no tenía lo va a reclamar erosionando. Para que ustedes se den una idea, la crecida del 82-83, que fue una de las que más daño hizo en la zona, se calcula que pasaron unos 60.000 metros cúbicos por segundo. Es un río muy poderoso, demasiado poderoso como que para que lo podamos controlar. Lo que tenemos que hacer con el Paraná es aprender a convivir con él. Desde sus orígenes, Santa Fe está a la vera de los ríos Salado, Coronda, la laguna Setúbal y el río Colastiné, que rodean a la ciudad por tres de sus bordes y que históricamente han sido motivo tanto de desarrollo económico como de pérdidas por inundación. En el siglo XX se han registrado 13 crecientes de importancia. A medida que crecía, la ciudad fue ocupando y construyendo sobre territorios inundables, desconociendo el comportamiento del río y agravando el alcance de las inundaciones. Por ejemplo, la Ruta 168, que atravesaba la laguna Setúbal, constituía un verdadero dique de contención que impedía el drenaje natural. En la gran crecida de 1966, hubo que dinamitarla para aliviar el caudal que amenazaba la costa de la ciudad. En el 2003, en cambio, la inundación llegó por el Salado. Por imprevisión y negligencia,
las obras de defensa diseñadas para proteger a la ciudad se encontraban inacabadas. Y cuando el agua entró, quedó retenida, como en una pileta. 1/3 de la ciudad quedó bajo el agua y hubo que romper las defensas para que escurriera. Un domingo estábamos durmiendo la siesta con los chicos, todo, y cuando nos levantamos a dormir la siesta, bajamos, ¡pras! Agua. No, agua, un desastre, afuera de vuelta. No sabíamos qué hacer cuando vino eso. Fue de terror. Creció en ese momento 2 centímetros, 3 rápido así, que nos agarró desprevenidos. Siguió creciendo el agua y en 1 semana, 2 semanas llegó hasta esta altura acá. Cuando el rancho es chico, nosotros subimos las cosas de esta manera y ponemos cosas arriba. Cosa de no llevar tanto al rancho, que no es la casa nuestra. Tenemos que poner todo en bolsa, embolsar bien la ropa. Después en la cama con las sábanas poner ropa ahí y atarla. Y después levantar los roperos, la heladera, los televisores, todo eso. Y llevarlo en la canoa, como siempre hacemos cada vez que nos inundamos. Según cuentan los abuelos, cuando el huevo del caracol se apoya en el árbol, es más o menos la altura que va a llegar el agua. El caracol no quiere que le toque el agua. Y después la hormiga, llega mucha hormiga al lugar donde está seco. Cuando el agua viene, la hormiga buscan lo seco, se suben a los árboles, vienen en los camalotes. Esta es la marca de la creciente reciente ahora, del 2010. Y acá tenemos la marca del 83, que fue cuando el puente colgante se cayó. En Los Inundados, el director santafesino Fernando Birri deja plasmado con humor, mirada crítica y entrañable humanidad la cíclica tragedia de los que habitan la periferia santafesina. La película, ganadora en el Festival de Venecia, continúa el trabajo de denuncia que Birri comenzara en el 58 con Tire Die. En el 56, Birri, recientemente egresado del Centro Experimentale de Roma e influenciado por el neorrealismo italiano, había fundado la Escuela de Cine del Litoral. Esta escuela, pionera en Latinoamérica, hizo de Santa Fe un epicentro del documental social. Entre los profesores había un joven escritor. Se llamaba Juan José Saer. Mancha del cuchillo que mata al cordero, rojo un vino fresco para festejar, sombras repetidas para el año nuevo, 9 veces cuenta para no olvidar. Cuenta y va dejando sobre el fruto viejo capullos perplejos de un nuevo amargor, pura eternidad como en el limonero, el fruto maduro y al lado la flor. Amanece y ya está con los ojos abiertos, fija en el momento en que el hijo se fue, que no tiene nombre, mujer en silencio por el agua dentro del colastine. Iba remando el layo, cruzando el desierto con la nada extrema de su soledad, repetida pena circulando el tiempo como fruto y flor del limonero real. La canción se llama El limonero real. Tiene el mismo título que un libro de Juan José Saer. La historia que cuenta el libro es la historia de una familia isleña que pasa su fiesta de fin de año, ¿no? Con una serie de eventos y una mujer que nunca va a las fiestas de la familia porque sigue con su duelo por un hijo que perdió. La misma secuencia de acontecimientos se repite 8 o 9 veces a lo largo del libro. Y al principio de cada una de esas repeticiones, la frase inicial es amanece y ya está con los ojos abiertos. Y la usé para los estribillos. Está lleno de limoneros acá, mirá. Está ¿Será acá. abril 1 será el real?
¿Qué es un limonero real? Un limón que da fruto en las 4 estaciones. Flores, fruto, flores, fruto, flores, fruto, no para nunca. Sí, señor. ¿Dónde lo conoció Juan? Y no sé, pero... Seguramente por acá. Y el limonero real pasa en este barrio. En esta calle, en la otra. ¿Cómo pasa? ¿Pasa como un colectivo? No, las cosas que suceden... Se dice pasa. Suceden en este barrio, el limonero real. Describe los lugares que están aquí. Él vivió aquí del 62 al 68, en que se fue a París. En su paso como profesor por la Escuela de Cine del Litoral, Juan José Saer tuvo entre sus estudiantes a Raúl Beseiro, Roberto Maurer y Marilyn Contardi. Raúl es director, realizó un corto con guión de Saer y llevó al cine su novela Nadie, Nada, Nunca. Roberto es crítico de cine. Marilyn es poeta. Dirigió Homenaje, una película sobre Juan L. Ortiz. Ellos compartieron con Juan L. y Saer una amistad de décadas. Nos invitaron a tomar unos mates en su jardín de Colastiné. En el 62 en el instituto empezamos un grupo y en el transcurso del año empezó Juani a dar clases de crítica y historia del cine. Era un profesor particular, ¿no? Uno tiene la impresión de que hacía una especie de curso único, mezcla de historia del cine, de estética general. En realidad venía a hablar de las cosas que lo entusiasmaban. Podía haber películas, pero había sobre todo autores. Y entonces estaba William Faulkner, y estaba James Joyce, y estaba Virginia Woolf, y estaba Borges, y estaba Antonio Di Benedetto. Sama, la primera edición del 57, no sé qué, bueno, había significado para Saer una conmoción, y bueno, y todos nosotros leímos Sama. Creo que esa es la influencia más grande que se produce, debido a ese entusiasmo contagiado por Saer. Saer usa como materiales de sus narraciones las cosas que estaban pasando cerca, las personas que conocía, los lugares, las situaciones, etc. Y eso va a seguir hasta el final. Palo y Hueso, Nadie, Nada, Nunca y Cicatrices, pasando las etapas, fueron novelas de Saer adaptadas por cineastas santafesinos. Había como una especie de nobleza en los procedimientos narrativos y eso, que no podían ser copiados por el cineasta, pero que incitaban a buscar cosas, digamos. Bueno, las ficciones de Saer representaban el mundo en el que uno estaba ahí metido. Entonces no era casual que fuera así, cercano, ¿no? Me parece que era muy cercano. Pero, digamos, la literatura de Saer es algo muy lejano a una literatura de reproducción de lo real, digamos. Es muy elaborada narrativamente. Y eso funcionó, es un incentivo de formas, de alguna manera también. O sea que las dos cosas, era de por acá y todo lo contrario, incitaba a pensar en construcciones que no eran ya de acá, eran del orden de lo narrativo. Y creo que eso, esa doble cuestión... Aunque vivió sus últimos 35 años en Francia, el universo casi abstracto de sus novelas siguió nutriéndose de los personajes, los paisajes y el lenguaje de esta región santafesina. En 1989, una editorial francesa le encargó a Saer un libro sobre el Río de la Plata para una colección de grandes ríos del mundo. Eso debía ser el río sin orillas, pero Saer se las ingenió para desplazar el encargo francés hacia un lugar más personal, conjugando investigación histórica, opinión, impresiones y afectos, remontando río arriba por el Paraná hasta desembocar en su casa natal, en Cerodino.
Darwin había escrito en 1832: no hay ni grandeza ni belleza en esta inmensa extensión de agua barrosa. Y sin embargo, ese lugar chato y abandonado era para mí más mágico que Babilonia, más sirviente de hechos significativos que Roma o que Atenas, más colorido que Viena o Ámsterdam, más ensangrentado que Tebas o Jericó. Era mi lugar. En él, muerte y delicia me eran inevitablemente propias. Habiéndolo dejado por primera vez a los 31 años, después de más de 15 de ausencia, el placer melancólico, no exento ni de euforia, ni de cólera, ni de amargura, que me daba su contemplación, era un estado específico, una correspondencia entre lo interno y lo exterior que ningún otro lugar del mundo podía darme. Amanece y ya está con los ojos abiertos, fija en el momento en que el hijo se fue, que no tiene nombre, mujer en silencio por el agua dentro del Colastine. Iba remando el layo, cruzando el desierto con la nada extrema de su soledad, repetida pena circulando el tiempo como fruto y flor del limonero real.